Bienvenidas una vez más a todas las personas que ven este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la ovulación, pero específicamente de cómo saber si estoy ovulando o no. Y al final del vídeo vamos a resolver la mayoría de preguntas repetitivas que nos habéis hecho por Instagram. Digo repetitivas porque las que no se repetían ya las he respondido a la persona que me las ha hecho, pero cuando sois muchas mujeres preguntando lo mismo, pues prefiero explicároslo por aquí y así es mucho más fácil, lo puede ver también otras mujeres que también tengan esa duda. Así que vamos con vídeo dentro. Soy Gabriela Cuba y esta es nuestra clínica de salud integral femenina, donde ayudamos a mujeres a sentirse como nuevas. Ya os adelanto que lo mejor no son estos métodos ni de calculadoras de aplicaciones, ni test de LH, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero lo mejor es conocer tu propio ciclo. ¿Por qué? Porque, como vais a ver ahora y como habéis visto en el capítulo anterior y en todos los que hemos ido diciendo, pues puede variar y no siempre tienes que ovular un mismo día o, ya os adelanto, spoiler, estas calculadoras y estos métodos de LH no siempre sirven en todas las mujeres. Entonces, lo ideal es que hagas la rueda del ciclo, que la tienes como descargable, ¿vale? Hemos hablado de ella en cómo se utiliza en alguno de los vídeos anteriores de YouTube, búscalo si no los has visto. Si sabes de lo que te hablo, en nuestro libro de equilibrio hormonal tienes hasta final del mes de agosto el 50%, solo vale 4,99 y tienes el descargable de la rueda del ciclo y el ejemplo para que sepas cómo rellenarlo y que tú misma aprendas cómo funciona tu ciclo, cuándo ovulas, cuándo no y el porqué de todo. Recordar que la menstruación comienza el día 1 del sangrado fuerte y termina el día de antes del siguiente sangrado, del siguiente ciclo, ¿vale? Entonces, hay mujeres que tienen ciclo de 28, de 35, de 31, de 21. Recordar que los ciclos saludables son los que duran entre 25 y 35 días, ¿vale? Pero, ¿cómo saber si estamos ovulando? El truco más fácil de qué día tenemos que ovular más o menos es restarle al último día del ciclo, si los tenemos regulares, es decir, si tu ciclo siempre dura 32 días o siempre dura 25 días, eres regular y tienes que restarle 15 días al último día, es decir, a lo que te dura el ciclo restarle 15 días. Te pongo un ejemplo. Si tu ciclo dura 30 días, le restas 15 y ovularás el día 15, ¿vale? Sencillo. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que hay una ventana ovulatoria, poner 3 días antes y 3 días después, y hacer como una semana de ventana ovulatoria, por lo que os comenté en el capítulo anterior, de que es cierto que el ovocito, el óvulo, es una célula efímera que dura 24 horas, pero que el espermatozoide puede durar entre 3, 5 días y hasta 7 días, se ha visto en algún estudio científico dentro de la mujer, entonces hay probabilidad de embarazo igual si es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, listo, restamos 15 días, 3 días antes del día que me dé, por tanto puede ser 14, 13, 12, es decir, entre el día 12 y el 18, 16, 17, 18 de ese 15 que hemos marcado. Entre el 12 y el 18 del ciclo tienes probabilidades de quedarte embarazada y sería esa ventana ovulatoria. Hasta aquí fácil, pero ahora vamos a ver qué pasa con las calculadoras y estas aplicaciones que te ayudan a saber. Estas calculadoras son una herramienta, ¿vale? Fáciles de utilizar porque sueles introducir qué día te viene la menstruación, qué día terminas, marcas los días. Hay muchas, yo uso una para tener una guía que también puedes añadir, pues si tienes náuseas, dolor de pecho, cómo es el flujo, si es pegajoso, clara de huevo, puedes añadir un montón de sintomatología, estreñimiento, cambios de humor, si te sientes bien, si no, si tienes la libido más alta, más baja, puedes añadir un montón de información que le ayuda a la calculadora a predecir qué día vas a ovular y esta ventana ovulatoria. Pero ojo, solo para mujeres que sean fértiles y aún así no funciona. ¿Por qué lo digo? Porque si tú tienes, como os he dicho, el ciclo de 21, el ciclo de 35, ya no te va a funcionar. Si tienes un ciclo regular, tampoco te guíes al 100% de qué día te diga la aplicación, porque como te he comentado en el vídeo anterior, ves a verlo si no lo has visto, la ovulación depende de las hormonas y esas hormonas salen de aquí. Entonces, como sale de aquí un pico de estrés, puede ser que seas muy regular, siempre tengas un ciclo de 30 días, pero en vez de ovular el día 15, ese ciclo concreto de ese mes, has ovulado el 12 o has ovulado el 16. Entonces, por eso es importante conocerte tú, hacer la rueda y saber esta ventana de fertilidad.
Esto que os comento de que tienes que aprender dependerá del flujo, ¿vale? Es decir, del moco cervical que tengamos, de la altura que esté el cérvix, el cuello del útero, de la temperatura basal, pero esto si os interesa, dejármelo en comentarios y hablaremos de esto en otro vídeo de cómo medir realmente si estás ovulando o no por el método sintotérmico o teniendo en cuenta la altura del cuello del útero, la temperatura y el moco cervical. Seguimos y vamos a hablar sobre los test de LH, ¿vale? Los test estos que hacemos de orina. Ese test de orina es un poco más preciso, ¿vale? Que la calculadora, porque al final tú orinas, metes la tirita, ahora veremos, hay tiras reactivas y está el digital. La tira reactiva es mucho más barato, lo podéis encontrar en farmacias y en Amazon a montones. Algunos en Amazon también vienen combinados con test de embarazo y luego están los digitales, que al menos en Europa la marca más conocida es Kirblue y es muy fácil de utilizar, pero más caro que el anterior. Os voy a explicar primero cómo funciona el de la tira reactiva, ¿vale? El más barato. Es una tirita de papel, para que nos entendamos. Haces pis, introduces por debajo de la raya, por debajo de la marca que te pone, los segundos que te ponga, lo pones plano y esperas a que salga la raya. La primera raya es de control y la segunda sí te va a decir si estás ovulando o no. ¿Qué pasa? Que si la segunda línea sale pero muy flojita, no estás ovulando. Tiene que salir similar del color de la raya control. Es decir, si la raya control es roja, que suele ser el color que le suelen poner, si es muy clarita, muy clarita, muy clarita, no estás ovulando. Si es más rosa, un tono un pelín por debajo del rojo, posiblemente sí que sea positivo y estés ovulando. Y si está fuerte, fuerte, estás ovulando. ¿Qué pasa? Que la LH comienza a subir 36 horas antes, es decir, día y medio antes de que ovules realmente. Por tanto, este test lo ideal es que lo hagas exactamente un día o dos previo a esa fecha estimada de ovulación para que sepas si vas a ovular antes o no. Yo al principio, si no estáis adaptadas con la ovulación, pero más o menos tenéis ciclos regulares, ya sabéis más o menos la ventana ovulatoria que tenéis, siempre os recomiendo que a partir del día 10 del ciclo comencéis a hacer esta tirita cada 2 días, es decir, a día 10, a día 12, a día 14, a día 16, a día 18 y a día 20, por lo menos para cubrir una ventana un poco más amplia por si la ovulación se os retrasa o no. Vale, ¿qué pasa? Que cuando esta tirada positivo, ya sabemos supuestamente que estamos ovulando. Digo supuestamente porque ahora veremos cuándo puede que esta tira te marque un positivo y sea un falso positivo. Es decir, te va a salir en la tirita que estás ovulando, pero no estás ovulando real. Vamos con el digital. El digital es más fácil de interpretar, pero es más caro. Entonces, normalmente el Kirblue o la mayoría, te sale una carita sonriente cuando estás ovulando y te sale un circulito vacío cuando no. Por tanto, es mucho más fácil de interpretar que esta línea que puede a veces estar confusa, si está más clarita, si no, qué hago, ovulo, no ovulo, y aquí empezar a tener estos quebraderos de cabeza que si estás buscando embarazo pueden ser un estrés añadido, puede suponer una presión añadida y vamos a tener que estar con el reloj y no es lo bueno. Aquí hago un paréntesis, si estás buscando embarazo, disfruta de las relaciones sexuales fuera de la ventana ovulatoria también, para que no estéis los dos de la pareja marcados por el reloj, ¿vale? Porque esto hay un peso encima y acaba siendo un poquito estresante. Entonces, seguimos con los test. ¿Por qué digo que no son fiables 100%? Primero, por lo que os comenté en uno de los capítulos, que si ya tendemos a tener una LH alta, como puede ser un ovario poliquístico, nos puede dar un falso positivo. Es decir, una mujer con ovario poliquístico le suele dar la LH positiva en estos test porque ya de serie suele tener la LH más alta que la FSH y puede haber un problema de interpretación. Normalmente la LH comienza a subir en orina, ¿vale? Por eso lo medimos en orina, en sangre también, pero sería mucho más complicado. Entonces, cuando nos dé ok, o sea, cuando nos digan sí, estoy ovulando, lo ideal es tener relaciones ese día y a los 3 días posteriores, para aquello de lo que os comenté, que el espermatozoide dura mucho más tiempo en el cuerpo femenino que no lo que dura el óvulo, pero mantenemos esa ventana que el espermatozoide pueda pillar ese óvulo en el camino. Esto de que podemos elegir el sexo del bebé, niña o niño, dependiendo del día que tenemos relaciones sexuales de la ventana ovulatoria, si os interesa, también dejadmelo en comentarios y haremos un vídeo solo sobre cómo elegir si es niño o niña dependiendo de la ventana ovulatoria, si el espermatozoide es más rápido o más lento. Veremos los mitos que hay, lo que es cierto, lo que no y cómo hacerlo. Si te interesa, escríbeme. Vale, y ahora voy a leer algunas preguntas que me habéis hecho, ¿vale? La pregunta que más se repite, me vais a permitir que la lea, es si la calculadora de ovulación sirve como método anticonceptivo. No.
no sirve como método anticonceptivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como os he dicho, no es una fecha exacta. Puedes tener justo ese mes, haber tenido una ovulación el día 8, por ejemplo, tú haber tenido relaciones el día 5, es decir, justo después de la menstruación o el último día de la menstruación, y que te quedes embarazada igual, porque ese mes ovulaste un poco antes y como os he dicho, el espermatozoide dura más tiempo y ha pillado a ese óvulo. Entonces, no es un método anticonceptivo ni mucho menos, y recordar que para el tema de enfermedades de transmisión sexual siempre tenéis que usar preservativo porque no hay nada que impida contagiarte de una ETS. Seguimos. ¿Cómo saber si un hombre es fértil? A ver, esto es muy complicado porque el hombre sí que tiene unos vaivenes hormonales, pero no tiene un ciclo menstrual por el que podamos medir. Es decir, no hay un sangrado, no hay nada que nos pueda marcar como día 1 y saber si tiene más o menos días fértiles. Lo que se recomienda, como os he dicho, es como el esperma, digamos, los espermatozoides se renuevan prácticamente cada día, podemos mejorar la calidad espermática con alimentación, con suplementos, con entrenamiento, pero tener relaciones cada 2 días, es decir, dejando 2 días de descanso. Tienes relaciones el lunes, luego vuelves a tener el jueves, porque dejas martes y miércoles de descanso, de abstinencia, para que realmente la calidad sea buena, todo se vuelva a regenerar y los espermatozoides, digamos, que estén más fuertes y puedan llegar a su destino, ¿vale? O sea, esto sí lo podéis hacer, pero no se puede saber si un hombre es fértil o no, sin más, por un ciclo, ¿vale? Se pueden hacer seminogramas, se pueden hacer estudios de analítica de sangre, se pueden mirar también la FSH, la LH, testosterona, que ellos también tienen estas hormonas que controlan, digamos, la salida de los espermatozoides, si van a ser muchos, si son pocos, esta calidad, pero, y con un seminograma, por supuesto, analizado siempre en un rango concreto de horas, nada de me lo hago y a las 3 horas lo han analizado. Por tanto, lo ideal es que lo analice un embriólogo, ¿vale? No un laboratorio cualquiera, ir a una clínica de fertilidad, o que lo analice un embriólogo, y en un tiempo corto que pase entre la extracción y el análisis, ¿vale? Porque si pasa mucho tiempo, si vas a una farmacia, vas a un laboratorio o una clínica, entre que lo mandan al laboratorio si no tienen y no, pues la mitad van a estar muertos cuando lo analicen. Seguimos. Por aquí había otra que es si el momento de la ovulación varía con la edad. La respuesta es que sí, ¿vale? El periodo de la ovulación, aquí me estáis... Bueno, hay una chica que me pregunta porque tiene una edad específica y demás, pero bueno, normalmente se repite bastante si el periodo de ovulación va cambiando. La respuesta es que sí, porque este proceso, aunque es un poco fácil de explicar, también es un poco complejo porque intervienen más cosas. O sea, aquí interviene la calidad del óvulo, la reserva ovárica que tengas, es decir, la calidad y la reserva ovárica. La reserva ovárica, recordar que nacemos con un total de ovocitos, lo vamos perdiendo, cuando llegamos a la pubertad ya tenemos casi el 50% menos, luego en cada ciclo no solo se madura un folículo, recordar que se maduran muchos, el mejor y más maduro es el que expulsa ese ovocito, el resto digamos que se atrofia y ya los has perdido. O sea, no es que pierdas un óvulo, para que nos entendamos en palabras normales, uno por cada mes o uno por cada ciclo, es que pierdes igual 20, 25, 30 o 50, entonces va mermando lo que es la reserva ovárica. A más edad, menos reserva ovárica y la calidad ovárica también disminuye. Sí que es cierto que, hablaremos en otro momento si os interesa, lo de la antimuleriana, cómo medir la reserva ovárica, cómo medir la calidad ovárica. Si os interesa, dejadme un comentario, haremos un vídeo exactamente de cómo medir tu reserva, tu calidad ovárica, cómo aumentar la reserva ovárica, que se puede aumentar, ya os lo adelanto como spoiler, y cómo aumentar la calidad ovárica. Esta chica me preguntaba... Bueno, que tenía 33 años, sí que os tengo que decir que a partir de los 35 se sabe que la reserva ovárica empieza a reducir y a partir de los 38, 39 es cuando ya se ve una disminución de una reserva ovárica y sobre todo de la calidad, que es lo que más preocupa a los ginecólogos expertos en fertilidad. Y bueno, si vas a ser un in vitro o vas a tener un embarazo natural, lo que más preocupa es la calidad de ese óvulo, porque muchas veces pues el folículo está vacío o hay envejecimiento folicular o pueden haber problemas a nivel de genética y que no sean luego embriones euploides, que serían los normales sin enfermedad genética, para que nos entendamos en palabras normales, que ya sabéis que me gusta hablar para que me entienda todo el mundo. Esto es de las calculadoras. Me habéis preguntado también sobre los test de ovulación. Había una pregunta muy curiosa que era si se podía usar como método de embarazo, ¿vale? Como un test de embarazo. La respuesta es que no. Los test de ovulación, como os he dicho, miden la LH,
Y los test de embarazo miden la beta-HCG. Son dos hormonas completamente diferentes. La LH ayuda, como os he dicho, a que salga este óvulo, y la beta-HCG solo la vas a tener alta y va a ir aumentando a medida que va evolucionando el embarazo. Primero aumenta en sangre y luego aumenta en orina. No quiere decir que si te haces un test de embarazo y te sale negativo, si está muy reciente, no estés embarazada. Puedes estar embarazada, pero de momento, normalmente los primeros 10 días de embarazo, incluso 15 días, no salen orina. Por tanto, siempre se dice que te esperes 15 días desde ese retraso de menstruación para hacerte el test y que no te desesperes porque te puede salir negativo y que sí que estés embarazada, ¿vale? En sangre sí que se ve isofacto prácticamente. Entonces va aumentando, pero no son las mismas hormonas, por tanto, no se puede utilizar un test de LH o un test de ovulación para saber si estamos embarazadas o no. Y luego, ¿cuándo hacerte el test? Esta pregunta es muy importante porque el test de ovulación puede salirte negativo porque lo has hecho mal. Es decir, lo has hecho a una hora que no tocaba. Tiene que ser la primera orina de la mañana, la tienes que dejar ir, es decir, haces pis, y entre las 10 y las 12 del mediodía es lo más ideal para hacerte este test de ovulación, normalmente si no con la segunda orina de la mañana, ¿vale? Si tú te lo haces a las 8 de la tarde, pues a lo mejor te sale negativo y no es real. Siempre tendréis que leer las instrucciones de uso, porque cada test de ovulación te pondrá unas instrucciones diferentes de cada fabricante. Siempre aconsejo que leáis las instrucciones, pero que tengáis todo esto en cuenta. Entonces, también te puede dar negativo, como os he dicho, si lo haces con mucha antelación. Por eso al principio os recomiendo que hagáis lo que os he dicho desde día 10 a día 20 del ciclo, cada 2-3 días ir haciendo para que sepáis exactamente cuándo va subiendo, cuándo va bajando y veis la línea más suave o más fuerte. También hay algunas que tienen una aplicación y te pone el porcentaje y te pone como una medida en una unidad específica y puedes ver si va aumentando o disminuyendo, que también sería interesante que lo tuvierais. ¿Qué más? Los precios. Los precios del test no os lo puedo decir porque no sé desde dónde me estáis viendo. Es decir, tengo pacientes de Alemania, tengo pacientes de Colombia, tengo pacientes de todas partes de España, de Andorra, de Francia. No lo sé. Sí que es verdad que los test más o menos suelen estar. Hay cajitas en Amazon que por 10 euros tienes hasta 40 tiras de LH y 10 tiras de, por ejemplo, test de embarazo, ¿vale? Vienen por separado o a veces por 11-12 euros tienes solo de ovulación. Y en Amazon son mucho más baratos. Recordar que los test de tiritas reactivas, es decir, el de papel, para que nos entendamos que es un material, no llega a ser papel, pero tiene así como una plaquita de plástico encima, suelen ser más baratos que estos de Clearblue digital. Los digitales sí que suelen ser pues un poquito más caro porque estamos hablando que igual son 30 euros. Claro, no sé desde qué parte me contactáis esta pregunta porque es bastante repetitiva y he visto chicas de varias partes, pero bueno, para que os quede un poco. La tira reactiva siempre va a ser más barato que el digital, pero en Amazon tenéis un montón de opciones súper baratas. Y luego, ¿cuánto dura el positivo del test? Vale, ¿cuántos días dura si el test me sale positivo? Normalmente, como os he explicado, suelen ser unas 36 horas antes, pero siempre tenéis la franja de después. Entonces, calcular unos 5 días. Desde que os sale positivo, calcular que unos 5 días después podéis seguir siendo fértiles por lo que os comentaba del esperma, bla, bla, bla. Pero bueno, más o menos siempre os recomiendo eso, hacer cada 2 días, ir mirando y tener relaciones 2 días antes de la ovulación e incluso 2 días después, pero no el mismo día de la ovulación porque va a ser mucho más difícil. Y por aquello de la abstinencia de los 2 días que tenemos que dejar por medio a la hora de tener relaciones sexuales para que el esperma sea de mejor calidad. A partir de aquí hay una pregunta muy interesante, pero es muy fácil de responder, que es una chica que siempre le da positivo el test de ovulación. Si siempre te da positivo el test de ovulación, lo más probable es que tengas un síndrome de ovario poliquístico, que la LH esté siempre más alta que la FSH, que es lo característico de este síndrome, y por eso siempre te da positivo. Así que en el mejor de los casos es consultar a una clínica especializada global, ya que sabéis que el síndrome de ovario poliquístico no solo es un síndrome que tiene que ver con la ginecología, sino que tiene que ver con la endocrinología, con la nutrición, con la psicología, y también tenéis que tener un entrenador personal para que, pues el tema del ejercicio, de fuerza, esto ya lo hablaremos, como os he dicho, pero estos capítulos quiero hacerlo cortito, ya sabéis que si me enrollo a hablar no paro. Si tenéis más preguntas, ¿vale? Las voy a dejar aquí porque el resto ya las he contestado, la mayoría las he contestado de uno a uno. Estas eran las que más se repetían y creo que eran interesantes añadirlas. Cualquier duda, cualquier capítulo que se os ocurra que sea interesante, comentármelo en comentarios o ir a ver el resto por si se os ha pasado algo del resto de capítulos. También podéis comprar los 2 ebooks que tenemos.
a 4,99, 50% hasta final de agosto. Y el otro creo que está a 19,99, si no recuerdo mal, también hasta final de agosto. He mirado para allí porque está Javi, que es mi marido, y me ha hecho la seña porque no quería meter la pata. Pero bueno, que están los dos al 50%, podéis entrar en nuestra web, tenéis testimonio también de pacientes que hemos ayudado y luego el link para los ebooks y podéis chafardear y podéis cotillar y podéis echarle un ojito a todo lo que hay. Así que nada, me alegro haber hecho este capítulo porque creo que va a ayudar a muchísima gente y lo dicho, si tenéis dudas, a comentarios. Hasta luego.